una Virgen muy querida, porque la tengo en todos los sitios, en mi habitación, que la llevo muy con mucho gusto, porque es una Virgen que me hace mucho por mí. Una devoción muy grande por el hecho solamente de haberse aparecido en el pueblo. Eso es una grandeza muy grande que otros no pueden disfrutar de eso. Y esperan tu bendición, todos pueblos te veneran, y esperan tu bendición, con tu amor y tu cariño, querida Virgen de Astón, querida Virgen de Astón, todos pueblos te veneran. Según la tradición, un pastor que estaba paciendo con sus ovejas en los montes, en el monte de Astón, tuvo una revelación por la cual se le apareció la Virgen de Astón. Entonces le dijo que tenía que, dar a conocer su culto, dar a conocer su culto. Pues en los cantos que hay dice que fue aparecida, y esa es la creencia que se tiene de siempre. Cuando trajeron los altares de la Virgen de Astón y trajeron un crucifijo allí, pues lo trajeron con una mula. Y al llegar a la puerta de Rivas y la que estaba enfrente, la casa del cura, pues se cayó la mula y se quedó muerta. Yo no sé si fue por descanso o lo que tuvo que ser, pero eso cuentan la gente. Y todas estas cosas las iba contando también la hermana Mosén Gregorio Garcés, que venía a pasar las vacaciones a Alcalá. La talla de la Virgen de Astón es una talla de transición del primer gótico, aunque sigue tipológicamente los estilemas del románico. Es una Virgen, una Theotokos, y es lo que denominamos una Virgen como trono del Hijo de Dios. En este caso tiene esos rasgos góticos un poco más humanos, que el niño se sitúa en un lateral, y este tipo de imágenes proliferaron en Aragón, y en el ámbito oscense además se da un tipo que encontramos, por ejemplo, en la Virgen de Estet, en Roda di Sávena. La talla tuvo un repinte muy importante en el siglo XVIII. En 1739, Fray Roque Fazi documenta cómo la imagen se encontraba deteriorada y los feligreses pagaron para que se volviera a adorar. Guardamos imágenes también anteriores a los años 90 en los que aparece con esa pintura dieciochesca a base de primaveras de flores, pero actualmente la vemos con otro repinte que tuvo lugar entre finales de los años 80 y principios de los 90, que es más un repinte que una restauración. En cuanto a los atributos, es decir, los objetos que acompañan y le otorgan la simbología, tiene una piña y que se relaciona también quizá con un racimo de uva. Esto no está del todo clarificado porque sabemos que la piña en sí no es un elemento mariano, pero sí el racimo de uva. Es una Virgen que se encuentra coronada y, como te señalo, es de ese primer gótico, los primeros décadas del siglo XIV, y lo sabemos también, sobre todo por esa humanización de ese modelo proveniente del mundo románico y por la indumentaria. Bueno, en este caso tiene una historia muy interesante, tanto la Virgen como los propios bienes. El retablo en el que se asienta en la actualidad proviene, gran parte de él, de la ermita, es decir, es su retablo. Se realiza posteriormente a 1799. En este caso tenemos el retablo, por supuesto, que posteriormente fue reformado en 1930. Encontramos en las actas del Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea esa orden por la cual se reforma y se readecúa con fondos municipales, y bueno, por supuestísimo el tesoro y otros objetos, por ejemplo, espejos que encontramos en otros lugares de la capilla situados, o las lámparas, ¿no?, que también son las originales de la ermita de Nuestra Señora de Astón. Cuando hablamos del tesoro de la Virgen de Astón,
es como en el mundo de las cofradías, por así decirlo, se refiere a todos los ornamentos que engloban a la imagen de la Virgen de Astón. No nos tenemos que imaginar un cofre como el de los piratas. Bueno, en el tesoro de la Virgen de Astón recogemos desde ornamentos de celebrar misas hasta ornamentos que porta la Virgen, alhajas, incluso pelucas, que tiene la Virgen 3 juegos de pelucas. Bueno, es un poco pues, todo lo que utiliza y se utiliza para la imagen. Actualmente el tesoro de la Virgen de Astón cuenta con 4 sayas y 5 mantos. Tenemos desde la saya antigua de fiesta, que se dejó utilizar por el estado de deterioro que actualmente tiene, hasta la saya nueva que se hizo en los años 70 y que actualmente añadiremos este año, en poco tiempo, otro terno completo de saya, manto, vestido del niño para la celebración de estos 100 años de la Avenida de la Virgen de Astón Alcalá. Bueno, los vestidos de la Virgen se eligen según, en origen se elegían según mandaba la liturgia. Durante el año litúrgico los colores pues van cambiando, tenemos verde, morado, blanco. Actualmente, como ya no se viste la talla durante todo el año como se tenía antes, porque bueno, se ha puesto un poco en valor el estilo artístico que tiene y por ahí, pues bueno, ahora se utilizan un poco jugando con unos días vestida, unos días sin vestir. El ajuar de la Virgen va creciendo conforme va pasando los años y conforme va aumentando su devoción, porque es una manera que los feligreses tienen de agradecer pues, quien le haya pedido favores o quien simplemente la quiera y haya querido aportar pues, una joya que tenía por casa, ha querido aportar una subvención económica para realizar pues, alguna vestimenta o algo que tenga la Virgen. Por ejemplo, la mantilla que actualmente tiene la Virgen fue donada por un vecino del pueblo hace 30 años o por ahí sería, y son todo pues, regalos que se le va haciendo a la Virgen o incluso cosas que la parroquia ha comprado pues, porque la ha visto conveniente. El tesoro de la Virgen para el pueblo a día de hoy lo que significa es que esta devoción ha tenido importancia, ha sido querida durante muchos años y que actualmente se sigue queriendo porque las donaciones siguen llegando. Entonces, pues bueno, lo que significa para el pueblo es un poco eso, el instrumento que tiene para demostrar que sí, que Alcalá pues, siempre ha tenido su patrona y siempre la ha cuidado y la ha mantenido. Has estado de romería, has estado de romería, querida Virgen de Astón. Bueno, esto es una historia además que se está en ello, en reconstruir, pero ya hay muchos datos que podemos facilitar. En primera instancia se encontraba en la ermita de Ciochesca, pero con anterioridad sabemos que posiblemente se encontrará aquí, en Alcalá de Gurrea. Fuera trasladada con la devoción, de la que posteriormente hablaremos, con un suceso milagroso. A partir de ese suceso después ya, bueno, comienza la procesión, la romería. En 1920, con motivo de la construcción del embalse de la Sotonera, Riegos de Alto Aragón expropia la ermita y se tiene que desmantelar. La ermita se desmantela, por tanto, la imagen se quita de allí, el retablo también se desmonta y en 1921 tenemos certificado cómo se solicita un altar para que vaya a Tormos. Tenemos que retrotraernos, en este caso, a la creación también de la cofradía y de todo lo que conlleva. Originalmente se encontraba en el altar mayor de la ermita, se paga el retablo, concretamente lo paga Juan el Niño La Sierra, de hecho aún se conserva en el retablo actual remontado las armas, ¿no? Ese escudo de armas que coronan el retablo y que testimonian cómo lo paga con esas limosnas para presidir el altar mayor de esta ermita realizada en el siglo XVIII. En la ermita pues celebraban también el Día de la Virgen de Astón, que iba toda la gente y hacían comida y todo eso. Y había vajilla, porque también hay vajilla de la Virgen de Astón, que yo tengo una que me la dio a Beatriz,
se la dio Pascuala, la hermana de Mosén Gregorio Garcés, un plato que pone Virgen de Astón. El mes de mayo, pues los días de la fiesta, y el mes de mayo que se hacía diariamente, todos los días hasta todo el mes, subir a la iglesia, que antes se subía a la iglesia, ahora nos hacen la misa aquí, pero antes siempre en la iglesia, y a cantar cantos y a hacer versos y lo que hacía, y a llevar las flores, cada uno con un ramico de flores a decir el verso. Lo que pasa que el día de la Astón siempre se hace, y luego hacían Rosario de la Aurora y después hacían la procesión y la llevaban las hijas de María en la urna. Lo que ahora ya le han quitado la urna y la llevan en la peana. Porque antiguamente la fiesta mayor era el día de San Jorge, pero como hay tan poco tiempo de San Jorge a mayo, pues decidieron pasar la de San Jorge a San Bartolomé, para agosto. Pero el día de San Jorge era el 21, y la iglesia está dedicada a San Jorge. El día del chopo lo traían el víspera también, pero eso ya vino más después de la Virgen. Y lo cortaban los quintos. Y ese día pues hacían los quintos sus lifaras y sus cosas. Ponían el chopo y después hacían la cena o lo que tenían para hacer divertirse en ellos. En la Huerta de Alcalá. Entonces dejan cortar el chopo para la fiesta. Y ninguno dice nada. Yo sé que si el amo no te dirá nada. Casi siempre lo cortábamos en lo de Alejoso o en lo de López. Pues entonces debía de ser una galera que la adornaban con hiedra, hacían así unos arcos y la adornaban como podían, con flores o lo que pudieran. Yo me acuerdo de más eso, y entonces no hacían tanta, como ahora hacen tantas carrozas, hacen unas cuantas, iban críos, iban mayores, iban de todo. Entonces nada más debían de hacer una porque no sé si serían los quintos mismos o quién, de eso yo no me acuerdo. Entonces poníamos el chopo y un arco, la subida de la iglesia, bueno, en la calle esa, hay un arco con dos chopos pequeños y un arco. Eso lo poníamos, los quintos. Y después, ¿cómo hacen ahora? A coger flores por ahí y a ponerlas en la plaza. No había otra diversión. Iban por las casas y cogían las macetas y las ponían adornando la plaza. Entonces venían las orquestas muy buenas, sí. Venían el víspera, daban la ronda, porque hacían un pasacalles. Todas las fiestas, el víspera, a dar pasacalles. Por todas las calles iba la orquesta. Tocaban misa también en la procesión y después bailé 3 días. Así se pasaba, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo bajé a Alcalá había 1.600 habitantes en el año 50. Y ahora tú date cuenta que están 200 y muchos ni aún están. Están empadronados como nosotros, como mi hija, pero no estamos allí. Claro, cuando el pantano había mucha gente trabajando, hicieron las cuevas y todo esto en el pueblo. Bueno, estaban en Alcalá viviendo también mucho. Las bodegas estaban todas ocupadas, todas de casas. Y después las casas estas que hay por el monte de los labradores, ahí vivía gente ahí. En todas las casas, de alrededor del monte, todas vivía gente, familias, andaluces, gallegos. Cuando mi juventud no era igual que ahora. El baile para las fiestas también lo hacían a mediodía. Cuando salían de misa ya hacían baile. Ahora nada, la hacen de noche y hasta la mañana siguiente. Pues se cuenta, pues ir de juerga a beber a los bares poco, porque había poco, pero iba en las bodegas, más o menos en los patios, casi todos los patios de
de las cuadrillas de los mozos, se cogía un balde de vino con melocotón y allí a beber todos y a cantar y bailar. Pues, hombre, después del pasacalles hacían ronda los mozos. Entre quintos y mozos hacían la ronda, iban rondando por las casas y con una canasta que llevaban a recoger tortas. Y después hacían mucha fiesta comiendo torta de la que recogían. Esa hermandad que va a custodiar el culto, esa cofradía, que son importantísimas a lo largo de los siglos las cofradías, no solamente como colectivos, ¿no?, que custodian un culto, ¿no?, sino también como agrupaciones sociales interesantísimas para el mantenimiento material, ¿no?, de los bienes que conforman, como decimos, esa identidad de los pueblos. Yo fui hija de María y guardo la medalla. Claro, eran más mayores que yo cuando era más cría, porque se hacía hija de María el día de la Purísima. Se hacía. Y aquel día, pues te daban la medalla y ya tenías que llevar cuando salías a la procesión y todo eso. Y aún la guardo. Yo, por ejemplo, pues me aclamo siempre a ella y medallas y cosas de esas siempre. Había reuniones de hijas de María. Yo, por tener a veces faena, no podía ir a verlo, pero hacían reuniones las hijas de María y cada mes iban a pedir por las casas y luego pues a limpiar y todo esto también. Cuando había alguna cosa que hacer en la iglesia, pues iban muchas las que eran hijas de María. También empezaron a vestir a las hijas de María, pero ahora ya no, ahora la visten muchas las que hacen limpieza o alguna que tiene más fe, que digamos, pues esas son las que acuden a vestirla. Lo que yo hacían, llevar el estandarte de la Virgen María. Después venía la Virgen de Astón. Ahora está desnuda, que decimos desnuda con su traje de normal, de madera, de pintada, pero luego se les pone el vestido de majo, de bordado de oro y todo. Y la corona, y ahora la quieren poner corona nueva, que es el día de la coronación, que es lo que se va a hacer para los 100 años. Y han pasado los 100 años de tu salida triunfal. Desapareció la ermita y el agua es tu pedestal. Y el agua es tu y han pasado los 100 años. En los años 20 se empezó la construcción del pantano de la Sotonera, del embalse, entonces la ermita se tuvo que derribar. Entonces, pues en vez de construir otra ermita, que sí que hubo intención fuera del vaso del pantano, lo que se hizo pues, fue que la Virgen vino a Alcalá, se amplió la iglesia, se le hizo su capilla y se instaló aquí. Entonces lo que se celebra en estos 100 años es que la Virgen está ya aquí permanente. Bueno, los actos son durante una semana. El primer acto que tenemos es el 1 de mayo, la Virgen va a volver a Tormos, estará allí hasta el día 3 de mayo, estará 3 días allí, y el día 3 volverá. El día 3 la importancia que tiene, digamos, aunque el 1 de mayo pues sí será el día principal de la romería y tal, pero bueno, el día 3 la importancia que tiene es representar ese momento que se daba cada 7 de mayo por la tarde, que la Virgen de Astón venía a Alcalá pues, para celebrar su día. Entonces pues es representar la venida, la llegada y la acogida de la Virgen por el pueblo para su día grande. Luego el 8 de mayo tendremos la celebración normal que todos conocemos y que pues, su misa, su procesión. El día clave, por así decirlo, de este centenario es el día 10 de mayo,
que bueno, una de las formas que el pueblo ha tenido como de demostrar que a día de hoy sigue siendo patrona y sigue siendo querida por mucho que las cosas cambien, se ha decidido hacer ofrenda popular, se ha comprado una corona pues para sumarlo a este tesoro del que hablábamos antes y que siga creciendo el patrimonio, porque al fin y al cabo, igual que nuestros antepasados nos dejaron un legado a nosotros, está bien que nosotros dejemos un legado para las generaciones futuras. Y se va a realizar un sin pecado, que es como se le llama en el sur, que es lo que aquí conocemos como el estandarte de la Virgen de Astón. El día 10, como decía, el día grande, es cuando se va a coronar a la Virgen. Cuando nos referimos a una imagen de la Virgen coronada, quiere decir que aunque representemos a una Virgen y le pongamos una corona, esa corona no la tiene de manera oficial. Entonces, lo que se va a hacer ese día 10 es que se le va a imponer y se va a hacer un acta oficial como que la Virgen ha sido coronada. Digamos, dentro de la iglesia es como un título nobiliario en la nobleza española, pues para que lo entendáis. Pues en eso va a consistir el día 10 y eso será el cierre del ciclo festivo del centenario. Este 100 aniversario va a suponer que bueno, la gente que a lo mejor no viene de normal va a volver, va a ser día de reencuentros, va a ser día de juntarnos todos y de pasar un rato agradable, espero. Y bueno, por eso también mucha gente que a lo mejor recuerda de lo que le contaban pues, sus padres, sus abuelos, que por cosas de la vida pues, se ha alejado de Alcalá, y a raíz de esto sí que nos van diciendo pues, que ese día estarán aquí, porque es lo que queremos, más que nada. No, o sea, esa corona no tiene que ser tomada como un símbolo de ostentación, de lucir, sino como algo de cariño hacia la imagen y de todo el pueblo.